Hola, hola, muy bien, bienvenidos a todos. Mi nombre es Alexander Londoño, analista colaborador de Active Trace, con experiencia de más de 12 años en los mercados financieros. Muy bien, el evento de hoy, el webinario de hoy, se trata sobre psicología. Vamos a tener un momento el aviso de riesgo para que tengan oportunidad de leerlo. Mientras tanto, les voy comentando sobre lo que es o la importancia que tiene la psicología en el éxito de los mercados financieros. Muy bien, empezamos entonces con nuestra presentación. Trading e inversiones eficientes con la ayuda de la psicología. El, lo que es aprenderse la parte, digamos que la parte mecánica o técnica de lo que es la operativa en los mercados financieros, el análisis técnico, incluso lo que es el análisis fundamental. Eso se puede aprender a hacer, no es muy difícil de aprenderlo. A cualquier persona con un grado promedio de inteligencia puede aprender a crear una estrategia con indicadores técnicos, incluso puede crear una estrategia con datos fundamentales. Eso no es muy difícil de hacer. Lo difícil en el trading y en los mercados financieros es mantener la psicología adecuada para lograr el éxito. El éxito depende 90% de la psicología y el otro 10% es de lo que acabo de mencionar, de cosas mecánicas, cosas técnicas que cualquier persona puede aprender. Muy bien, el papel psicológico. Saber entender la psicología de los mercados es de suma importancia, obviamente, porque como les acabo de decir, el 90% del éxito depende de la psicología. El mejor indicador que tenemos es nuestro propio sentimiento. Am, para aquellos que ya tienen experiencia operando en los mercados y ya han operado con diferentes indicadores técnicos, saben a qué nos referimos con un indicador, ¿no es cierto? El indicador nos da una ayuda, nos pueden dar una confirmación, ¿no es cierto?, de una entrada o de una salida. Y hay diferentes indicadores. Para algunas personas unos son mejores que otros. En realidad, el mejor indicador, lo que dice esta frase, es nuestro propio sentimiento, o sea, lo que nosotros estamos sintiendo por dentro. Ese es el mejor indicador, en realidad, porque eso nos deja saber si hay algo en el subconsciente de uno que le deja saber si en realidad las cosas las está haciendo bien o las está haciendo mal, si se está saliendo de las reglas que uno mismo ha establecido o que tal vez otros hayan establecido por uno, o si está haciendo las cosas como tienen que ser. Si sentimos que una entrada es correcta, no lo dudemos y entremos en la posición. Si sentimos de verdad que estamos en lo correcto, eso solamente lo podemos saber nosotros mismos, viendo dentro de nuestro interior para poder contestar a esa pregunta, ¿no es cierto? O para poder decidir qué es lo que estamos sintiendo en ese momento. Si sentimos que una entrada no es correcta, entonces no entremos en esa posición. Si sabemos que nos equivocamos, hay que aceptarlo y hay que cerrar la posición, hay que aprender a aceptar nuestros errores. Eso es uno de los puntos de la psicología que es, digamos que más difícil de manejar para los operadores. Incluso no solamente en lo que es el campo financiero, en los mercados financieros, incluso en los demás campos, es muy difícil para uno como ser humano o para nosotros como seres humanos aceptar que nos hemos equivocado, pero ahí está la clave del éxito. Cuando no lo aceptamos, seguimos repitiendo los mismos errores una y otra vez y nunca vamos a avanzar de ahí. Hay que repetir, este es todo lo contrario, hay que repetir es lo que está funcionando, no hay que repetir una y otra vez los errores, sino lo que está funcionando, lo que no está funcionando hay que hacerlo una y otra vez. De eso se trata el trading exitoso. Si encontramos una fórmula que nos funciona, hay que seguirlo haciendo, hay que repetirlo. Se vuelve aburrido, eso sí es verdad, pero es que la psicología es tan importante en el trading que tenemos que entender que el trading exitoso no se trata de emociones, no es emocionante.
Si queremos emociones, vamos más bien a un casino. El trading exitoso es más bien aburrido, es verdad, es más bien aburrido porque todos los días sabemos qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que estamos buscando. Y si no se presentan esas condiciones, no operamos. Si se presenta la condición, la identificamos inmediatamente y sabemos que hay una oportunidad de entrada y entramos al mercado. Y eso lo hacemos todos los días, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Seguimos haciendo eso mismo, eso mismo, eso mismo, porque es la fórmula que nos ha funcionado. ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Para qué vamos a reinventarnos si ya encontramos algo que nos funciona? Todos los operadores somos iguales ante los ojos del mercado. Um, Ese es otro punto muy importante, especialmente para los novatos. Cuando estamos iniciando en los mercados financieros, le echamos la culpa a los mercados, o le echamos la culpa al broker, o le echamos la culpa a todo mundo, creyendo de que hay algo, a una conspiración en contra de nosotros. Cuando en realidad al mercado no le importa tú quién eres y no importa si eres blanco, negro, alto, bajito, gordo, flaco, como sea, ah, al mercado no le interesa eso. Al mercado igual, el mercado no perdona, no importa de dónde sea uno. El mercado siempre tiene la razón y eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza para poder superar todas estas barreras psicológicas que nos impiden llegar al éxito en los mercados financieros. El mercado siempre tiene la razón. El pasado no siempre es indicativo del futuro, eso es verdad, pero la psicología humana y la psicología grupal sí se repite. Nosotros como seres humanos eh, normalmente hacemos las mismas cosas bajo las mismas circunstancias. O sea, si se vuelve a presentar el mismo escenario, la misma circunstancia, tendemos a reaccionar de la misma manera una y otra vez. Y es por eso que los mercados, cuando vemos una gráfica de, vamos a pasar a la gráfica, cuando vemos una gráfica, un gráfico de precios de cualquier activo, vemos, vemos estos movimientos, esas tendencias hacia arriba o hacia abajo, o a veces esas consolidaciones que nos están mostrando esa psicología del mercado, esa psicología grupal de todos los participantes del mercado y cómo ellos repiten las mismas, digamos que las mismas acciones, el mismo comportamiento se repite y es por eso que en el gráfico vemos que los patrones se repiten, ¿no es cierto? Una y otra vez. Encontramos aquí esto podría ser un triángulo simétrico en el gráfico diario del euro frente al dólar. Estos triángulos, ya sea simétrico, ascendente, descendente, o banderines se repiten una y otra vez en los patrones, en los precios, en una gráfica de precios. Y no solamente los triángulos, sino todos los patrones de gráficos se repiten debido a eso, ¿no es cierto? Debido a que nosotros como seres humanos tendemos a hacer las mismas cosas bajo las mismas circunstancias o bajo, digamos que en la misma situación. Muy bien, regresamos entonces a la presentación. Bueno, entonces, el pasado siempre es indicativo del futuro, pero la psicología sí, porque la psicología se repite. Los mercados financieros asignan precios a futuro. Esto es algo que también cabe dentro de la psicología. Lo que quiere decir esto es que hay que entender, el tema de la psicología normalmente se toca hacia finales de los cursos de análisis técnico o de los cursos de operativa de los mercados, lo que sea. Normalmente este tema que estamos tocando hoy se toma al final, eh, lo consideran un tema avanzado. En realidad yo opino de que hay que enseñarles a los novatos desde que uno empieza, hay que enseñarles la importancia de la psicología para evitar, ¿no es cierto?, que digamos que en el transcurso acortarles la curva de aprendizaje, ¿no es cierto?, y evitar de que sufran pérdidas demasiado grandes por no saber, por no ser conscientes de la importancia que tiene la psicología para el éxito en los mercados financieros. Ah, y
Pero sí hay temas, por ejemplo, cuando estamos hablando de que los mercados financieros asignan los precios a futuro, nos referimos a que a cuál es la verdadera función de los mercados financieros. Es por eso que a muchos, digamos que educadores, muchos entrenadores, muchos coaches de los mercados financieros prefieren dejar este tema al final porque hay que entender cómo es que funciona el mercado financiero, ¿no es cierto? Y hay que tener algo de experiencia porque con la experiencia es que uno empieza a entender ciertos puntos de la psicología y ahí es donde uno como que se le prende el foco y uno dice, ah, sí, con razón, ¿no? Y ahí es donde uno cae en cuenta, ¿no es cierto? Y entiende mejor las cosas ya con la experiencia, porque ya después de que le pasa a uno, ya uno lo puede relacionar y ya uno ya cae en cuenta y uno dice, bueno, ya sí, ese fue ese era el error que estaba cometiendo para no volverlo a cometer. Los mercados financieros asignan precio al futuro. Lo que pasa es que esto se refiere y cabe dentro de la psicología porque la función de los mercados financieros es asignarle el precio a los productos, ¿no es cierto? O a los activos. Esa es la función de los mercados financieros, asignarle el precio justo que cada activo debería de valer, ¿no es cierto? O costar. Cuando el precio de un activo sube, por ejemplo, el petróleo sube o baja, en- en- no es porque algo haya cambiado inmediatamente, es porque a futuro los mercados piensan de que el precio debería de estar en ese nivel y por eso el precio sube o baja, o sea que el precio vuelve a buscar un nivel más apropiado. Ese es el propósito de los mercados financieros y por eso es que hay que entender que esa es la psicología de los mercados financieros. No quiere decir de que ahora en este momento el petróleo valga eso. Si de pronto sale alguna noticia sobre la OPEP o alguna noticia que afecte el petróleo, la producción de crudo en Estados Unidos o algo así parecido, ah, la producción no se va a afectar inmediatamente. Sin embargo, el precio va a reaccionar inmediatamente porque los mercados van a esperar de que a futuro el precio esté en ese nivel o que ese sea el precio justo del petróleo dentro de, dentro de 2, 3 meses o dependiendo de qué tanto haya descontado el mercado el precio de ese activo, ¿no? Eso es lo que hacen los mercados, descontar los precios. A corto plazo los mercados se mueven por emociones. Ustedes han notado que cuando sale un dato importante de noticia fundamental, digamos que un dato, por ejemplo, nóminas no agrícolas de Estados Unidos, NFP, que mueve bastante a los mercados o de pronto tipos de interés de Estados Unidos. Bueno, cuando salen esas noticias, ustedes han visto en los gráficos de un minuto que se mueve mucho, el mercado se mueve bastante, ¿no es cierto? Se mueve rápido, se pone bastante volátil y eso en ese momento el mercado está siendo irracional. En ese momento, cuando ustedes ven esos movimientos, la gente no está tomando las decisiones, por eso se dice irracional, porque los participantes del mercado no están tomando las decisiones basados en datos concretos o basados en un análisis, porque de todas maneras es demasiado rápido para digerir la noticia, ¿no es cierto? Y hacer un análisis más detallado de qué fue o qué es o cómo podría esa noticia afectar a los mercados a futuro. Entonces, en ese momento todo se está moviendo por las emociones. En ese momento, hay personas que les gusta esa volatilidad y entrar en esa volatilidad, pero ustedes tienen que tener en cuenta, nosotros tenemos que tener en cuenta que ahí estamos entrando es por las emociones y si vamos a comprar o a vender o lo que sea, vamos a entrar en un activo, vamos a quedar a la merced de las emociones de estas personas. Si de pronto entra el pánico, ese precio se va a caer. Si de pronto entra la avaricia y la gente cree que se están perdiendo de la subida de las ganancias que está teniendo el activo, entonces el precio va a subir. Eh, y así, y así como lo pueden ver, son las emociones las que están moviendo el precio en ese momento. A largo plazo, el análisis es más objetivo, es más consciente, queriendo decir de que no es tanto no es basado tanto en emociones, porque a largo plazo, como lo dice la frase, largo plazo, tenemos más tiempo, ¿no es cierto? Tenemos más tiempo para analizar el mercado, hacer un análisis más con la mente más clara, ¿no es cierto?
con la cabeza fría y tomar una mejor decisión, obviamente. Los patrones se forman debido al comportamiento humano, como lo vimos ahora hace un momento en el gráfico, en la plataforma. Esos movimientos que vemos, los picos, los valles, las caídas y todo eso, eso no es al azar. Eso lo genera el comportamiento humano, las emociones. Como lo dije hace un momento, cuando entra la avaricia, la ambición al mercado, los precios suben. Esa es una emoción humana. Cuando entra el miedo, la incertidumbre a los mercados, el precio baja. Y esa es otra emoción humana. Los movimientos del precio reflejan las fuerzas de oferta y demanda. Eso es verdad. Obviamente, las fuerzas de oferta y demanda se reflejan en los precios que vemos en los gráficos. Cuando erro, salgo inmediatamente del mercado. Cuando acierto, no me dejo llevar por la avaricia. Digamos que estas dos frases, para llegar a manejar esto, lo que dice estas dos frases, ahí sí cabe la experiencia porque me contaba un amigo hace muchos años cuando estaba empezando, me decía que cuando uno entra a una sala de trading, a un piso de operaciones, ¿no es cierto? Un piso de trading, si nunca han estado en un piso de trading, me imagino que lo han visto en imágenes, ¿no es cierto? O en videos. Cuando uno entra, pues son computadores con las pantallas, ¿no es cierto? Diferentes monitores, a veces están separados por cubículos. Bueno, hay diferentes estaciones, cada operador está en su estación, está operando y cuando uno mira el piso de trading, usted se da cuenta nada más en ver el lenguaje corporal de cada trader, usted se da cuenta si es un trader con experiencia o si es un novato. Los traders, los operadores experimentados, los que llevaban más tiempo en el piso operando y que tenían más experiencia, no se les veía emoción ninguna. Eran prácticamente como jugadores de póker. No se les veía emoción. Cuando ganaban, no se entusiasmaban, no es cierto. Cuando perdían tampoco se les veía triste. No se les veía emociones porque así la experiencia les ha enseñado que así como gané, en la próxima pueda que pierda eso que acabé de ganar. Y así como perdí, en la próxima puedo recuperar lo que perdí. O sea, la experiencia les ha enseñado eso y por eso es que ya no sienten ninguna emoción. En cambio, los novatos se notaba, se veía que cuando ganaban saltaban encima de la silla, ¿no es cierto? Se les veía la emoción y cuando perdían se les veía la depresión, ¿no? Se les veía que estaban deprimidos, que estaban caídos y se les notaba que habían acabado de tener una pérdida. Esto hay que aprenderlo a manejar y esto también, esto como les digo, esto sí va más adelante. Con la experiencia es que llega uno a aprender a manejar esto. Aprenda a reconocer sus patrones de comportamiento. Muchos de los malos comportamientos son el resultado de reacciones emocionales. Otros son el resultado de malos hábitos. A veces reaccionamos eh, por instinto, por emoción, ¿no es cierto? Y cometemos errores. Otras veces es simplemente porque ya estamos acostumbrados a hacer eso una y otra vez. Nos mal acostumbramos, ¿no es cierto? Tenemos un mal hábito y seguimos cometiendo el error simplemente porque ya estamos acostumbrados a eso. La idea es hacer nuestro trading lo más automático posible y crear hábitos ganadores. Cuando uno hace su plan de operaciones, su plan de trading, hacerlo lo más automático posible es lo ideal porque le quita la emoción, ¿no es cierto? Y esa es la idea. La idea es quitarle la emoción al trading, hacerlo lo más automatizado posible para no caer víctimas de nuestra propia psicología, ¿no es cierto? O de nuestras propias emociones. Incluso es por eso que hoy en día se está poniendo tan de moda los robots, ¿no? O los programas automatizados de trading. Algunos les dicen EAs, EAs, otros le dicen robots. No es más que todo, no es más que un programa, eso es lo que es, ¿no es cierto? Es un programa de computadora que le dan unos parámetros y el programa cuando se cumplen esos parámetros
ejecuta la orden como usted lo haya establecido, como le haya dado las indicaciones, ¿no es cierto?, al programa. Y eso es en un intento de, obviamente, de quitarle la emoción completamente al trading. ¿Por qué? Porque es precisamente por esa, digamos que por ese obstáculo psicológico que muchos no logran llegar al éxito. Somos lo que hacemos repetidamente, por lo tanto la excelencia es un hábito. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos, ¿no es cierto? Así como hay hábitos malos, si usted tiene un hábito bueno y usted lo repite una y otra vez, eso lo va a llevar a la excelencia. La confianza se crea al identificar los buenos hábitos que nos están llevando a ganar. Eh, no todo es negativo, no todo crean que la psicología es, bueno, que todo en la psicología es negativo, no, obviamente hay cosas positivas. Cuando identifiquemos cosas buenas, una emoción placentera, saludable, estamos hablando, estoy hablando literalmente de las emociones, de nuestro cuerpo, nuestras emociones físicas. Si nos sentimos bien, hay que identificar por qué nos sentimos bien. Ah, esta posición, este análisis que hice me hizo sentir bien, me siento confiado. ¿Por qué? Entonces, identificar eso, identificar qué fue lo que me hizo sentir de esa manera, qué fue lo que hice bien, por qué el análisis me hace sentir así, para volverlo a repetir. Y eso me va a dar confianza. Cuando mi confianza aumenta, mis ganancias también van a aumentar. ¿Por qué? Porque voy a evitar, primero que todo, voy a evitar entradas que no me dan confianza, que no voy a dejar de, digamos que entrar a la suerte y ahí sí voy a empezar a hacer lo que todo operador, el trabajo de todo operador. El trabajo de todo operador es poner las probabilidades a favor de uno, a favor del operador, ¿no es cierto? Y ahí, cuando yo ya llego a ese punto que ya sé filtrar muy bien mis entradas, ya sé escoger cuáles son las entradas que me hacen sentir bien y que han sido las más ganadoras. Entonces ahí ya empiezo a poner las probabilidades a favor mío, ¿no es cierto? Empiezo a hacer el verdadero trabajo de un trader, que es poner las probabilidades a favor de uno. En ocasiones hacemos un análisis, pero no confiamos y no entramos en la posición solo para ver que después el mercado se fue en la dirección que era, ¿no es cierto? Eso es por la duda y la duda nos hace perder dinero. Si tenemos una estrategia establecida y todas las señales están apuntando a una entrada, debemos de confiar en nuestro sistema. Hay que confiar en nuestro análisis. Si tenemos demasiada duda, entonces reduzcamos el tamaño del lote, ¿no es cierto? O el tamaño de la posición. Si hay duda, nuestro análisis, nuestro sistema nos está dando la entrada, pero por algún motivo nos entró la duda. Somos seres humanos y por eso hay que estar muy pendientes de la psicología. Somos seres humanos y a veces nos entran dudas por una cosa o por la otra. Puede ser de que sean dudas sin ningún fundamento, o puede ser que tengan algún fundamento, o puede ser que de pronto lo escuchamos por algún lado, o un compañero nos dijo algo y nos hizo dudar, o de pronto el compañero está en esa posición pero en dirección contraria y nosotros pensamos entrar en la otra dirección opuesta, y entonces nos pone a dudar. Eh, si es demasiada la duda, pues simplemente le bajamos al tamaño del lote, pero entremos porque nuestro sistema nos está dando la entrada. Si el sistema me está dando la entrada, debería de confiar en mi sistema. Mantener las pérdidas bajo control es muy importante, obviamente. No se obsesione con una posición. Hay gente que se obsesiona por entrar en una posición y tienen que entrar y tienen que entrar. Y no, eso no se trata de eso. Si no da la oportunidad de entrada el activo o el precio o el sistema o lo que sea, hay que dejarla ir y seguir buscando en otro lado o esperar a que ese activo vuelva de otra posición mejor, otra entrada mejor. Las condiciones de los mercados cambian a todo momento, ¿no es cierto? Los mercados son evolutivos, hay que adaptarse. Cuando una posición no está funcionando, hay que cerrarla, hay que adaptarse, hay que ser muy realistas. Si esta posición no me está funcionando, hay que aceptar que me equivoqué y cerrarla. Si estamos operando mal, debemos de bajar el tamaño del lote. Igual, si tenemos duda para entrar en una posición, podemos bajar el tamaño del lote. Igualmente, si estamos operando mal, si vemos que
no le estamos dando, últimamente tenemos una racha perdedora, pues vamos a ir bajándole al tamaño del lote. ¿Saben qué es lo que hace la gente? La gente hace todo lo contrario, le sube. ¿Sabe por qué le suben al lote? Para tratar de recuperar lo que ya perdieron en las posiciones pasadas. Por ejemplo, si pierdo en una posición, pierdo en otra posición. En la tercera posición voy a entrar con el doble de lotes para recuperar lo que perdí en las otras dos anteriores. Pero si esta también resulta perdedora, entonces en la cuarta posición voy a entrar con 3 veces el tamaño del lote para recuperar lo que perdí en las otras tres pasadas y se vuelve un círculo vicioso que finalmente termina con acabar con la cuenta. Entonces, por eso es que eh, si estamos operando mal, antes al contrario, hay que bajarle al tamaño del lote, no subirle. Si sentimos que estamos en una racha perdedora, es mejor regresar a una cuenta demo. Eso es lo ideal. Si estamos en una racha perdedora, aceptar de que no le estamos pegando al mercado, no estamos dándole como es, no estamos acertando. Entonces, vamos a la demo, abramos una cuenta demo y volvemos a coger confianza, a tomar confianza con la demo y ahí sí regresamos otra vez a la cuenta real. Cuando ya tengamos 2 posiciones ganadoras seguidas en cuenta real, entonces ahí sí pueden volver al tamaño del lote original con el que operábamos antes. Una sola posición, recuerden esto, una sola posición no te va a hacer millonario ni debería de acabar con la cuenta. Ninguna de las dos. Esto es una maratón, ¿no? Vamos paso a paso para poder llegar hacia la meta. No vamos a llegar de una, ¿no? Vamos paso a paso. O sea que vamos tomando posición por posición, ¿no es cierto? Llenando de granito en granito. Eh, no una sola posición no nos va a volver millonarios y ya, bueno, ya con una sola posición ya me hice millonario. O sea, no somos George Soros, que fue el que se hizo millonario con una sola posición, aunque él ya era millonario antes de haber hecho esa posición tan famosa que lo hizo famoso, ¿no es cierto? Con el Banco de Inglaterra. Eh, Esa es una excepción, para decirlo, ¿no? Pero es muy improbable que una sola posición nos haga millonarios. Y tampoco deberíamos dejar que una sola posición, una sola entrada, acabe con nuestra cuenta. Hay que tener cuidado con eso, ¿no es cierto? Obviamente. Aceptar cuando nos equivocamos, hay que ganarse el derecho a operar con lotes más grandes. No vamos a ir aumentando de lotes, aumentando la posición, si todavía no nos hemos ganado ese derecho. No, hay personas que empiezan a operar y, y no han sido todavía exitosos o más bien constantes, porque uno primero lo que tiene que buscar es una constancia, que uno sea constante en sus posiciones, que las posiciones sean, no tienen que ser al 100%, no, porque nada es al 100%, no hay ningún operador que todas las operaciones sean al 100% exitosas. Algunas se van a ir en pérdida. Pero cuando ya vemos un patrón de constancia, vemos que, bueno, de 10, 6 se me van a favor o 7 se me van a favor, no tiene que ser el 80% ni el 90%, puede ser, ustedes saben que uno incluso con el 50% puede llegar a ser exitoso, si sabe administrar el capital, con el 50% puede llegar a ser exitoso. Bueno, digamos que tenemos un poquito más del 50, del 60%, con eso está bien, con eso podemos llegar a ser exitosos. Ah, y resulta que estas personas empiezan a operar y empiezan a irles mal y en vez de bajarle a los lotes, antes les suben. Les suben a los lotes y no se ganaron el derecho para operar con lotes más grandes. No aumentar el tamaño de la posición hasta que veamos resultados sostenibles, hasta que veamos de que ya tenemos una consistencia, entonces ahí sí podemos subirle al tamaño de los lotes. Y obviamente tiene que ir relacionado con el tamaño de la cuenta, ¿no es cierto? A medida que va creciendo la cuenta, podemos ir aumentando a los lotes, pero eso tiene que ir relacionado, ¿no es cierto? Cerrar las posiciones en pérdida o en el punto de equilibrio si las condiciones de entrada ya no existen. Ese es un punto muy importante.
Antes de entrar en una posición vemos que, bueno, que el RSI llegó aquí o el estocástico llegó acá. Vamos a pasar a la plataforma. Aquí tenemos la media móvil exponencial de 55 días apuntando hacia abajo. Aquí está la de 200 días. Digamos que después de hacer un análisis, dijimos que esto va a continuar cayendo, ¿no es cierto? Y por tal y tal cosa, porque esto está apuntando hacia abajo, que porque ya rompió por debajo de esta media móvil, que porque tal y tal cosa. Bueno, estamos haciendo un análisis hipotético, ¿no? Pero digamos que después de ese análisis decidimos, bueno, esto va a caer. Si llega a tal y tal lugar, entramos. Pero no llegó. Las condiciones del mercado cambiaron y el mercado hizo otra cosa. No nos vamos a quedar allí esperando porque ya cambiaron las condiciones del mercado. Y si entramos, recuerden que ya no estamos entrando basados en ese análisis que hicimos. Ese análisis ya no es válido. Entonces no podemos entrar, no podemos hacer eso. Si el análisis ya no es válido, ya tenemos que buscar otras razones, otros motivos o cambiar de activo e irnos para otro activo, ¿no es cierto? Otro instrumento. Para eso hay muchos instrumentos para operar en los mercados financieros. Y es por eso que anteriormente les dije no obsesionarse con una posición. Eh, bueno, si ya no existen o si de pronto yo entro porque, bueno, me dio una entrada porque aquí hizo un retroceso, tal y tal y tal, y entonces vamos a entrar aquí en corto, ¿no? En una venta. Después del análisis que hice. Abrí mi posición y digamos que el precio no cayó, sino que el precio mm, hizo otra cosa. Los indicadores no hicieron lo que estaba esperando que hiciera o simplemente cambiaron de dirección los indicadores que me hicieron entrar en esa venta y ya los parámetros que me hicieron entrar ya no existen. Si eso ya no existe, esa posición que yo tengo abierta, debo de cerrarla. Si yo dejo esa posición abierta, es como si yo hubiera abierto una posición a la suerte. Es como si yo, por ejemplo, aquí en este momento donde está el euro frente al dólar, aquí hubiera dicho, bueno, vamos a abrir esto a la suerte, una compra o una venta, no sé, vamos a rodar un dado y si sale eh, un número par, entonces nos vamos en compra y salió un número par y me fui en compra y ya, eso fue una posición al azar sin ningún análisis ni nada. Si yo hago un análisis, entro a la posición, abro la posición y el mercado hace otra cosa y mis indicadores hacen otra cosa, entonces debo de cerrar la posición porque ya dejarla abierta a la suerte. Pueda que funcione, sí, ¿por qué no? Claro que hay probabilidades de que funcione, pero ya funcionaría por cuestión de suerte, no porque usted hizo un análisis, el análisis que debió ser y que el análisis le dio esa entrada. No. Bueno, no aferrarse a una posición en pérdida con la esperanza de que se va a recuperar. No entrar inmediatamente después de una pérdida en venganza del mercado. Muy importante. A veces perdemos, ¿no? Hacemos una posición, perdemos y inmediatamente nos ponemos a buscar una entrada en otro lado para recuperar lo que acabamos de perder, como para vengarnos del mercado. Eso no está bien hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Hay algunos que dicen, no, apague el ordenador y va a ir a dar una vuelta y después de una hora vuelve y ya está la cabeza más tranquila y ahí sí ya puede seguir operando. Sí, ¿ustedes qué opinan de eso? De esa estrategia, digamos, ¿no? Que están muy callados hoy. ¿Qué opinan de que si de pronto yo tengo una pérdida, salir un rato a andar y después volver? Bueno, sí, sería como una buena idea, ¿no es cierto? Para despejar la mente y regresar ya con la mente más tranquila a analizar los mercados. Si estamos empezando, sería una buena idea, pero les digo honestamente que con el transcurso del tiempo, uno debe de aprender a manejar eso de otra manera, ¿no? Tuve una pérdida, sí, pasar la pérdida, pasar la hoja del libro, ¿no es cierto? Voltear la hoja y seguir analizando el mercado, no con ese sentimiento de venganza, no, sino que seguir analizando el mercado, buscar otras posiciones, otros puntos de entrada, pero ya uno ha llegado a una madurez que uno sabe dentro de uno que uno no lo está haciendo con ese rencor o con esa venganza o tratando de recuperar lo que acabo de perder, no, sino que lo estamos haciendo como todo un profesional de que acabo de perder, pero que sabe que las pérdidas son parte de este negocio
y que en la próxima me puedo volver a recuperar. Me puedo volver a recuperar, no quiere decir que me voy a volver a recuperar, ¿no es cierto? Y así es como yo lo acepto, ¿no es cierto? Porque soy un profesional. El apagar el ordenador y salir corriendo y todo eso, puede que eso nos funcione al principio, pero igual eso no lo, o sea, usted no va a ver un profesional haciendo eso. Volvemos a la anécdota o al ejemplo del piso de trading, ¿no es cierto? Del piso de operaciones. El profesional, si sufre una pérdida, se queda en su computador tranquilo y sigue operando, no pasó nada. El novato sufre una pérdida y se le ve el miedo, se le ve el temor, ¿no es cierto? Se le ve la depresión e incluso podría apagar el ordenador y salir un rato de la oficina o del piso de trading. Entonces, si ven, puede que al principio eso le ayude a uno, pero uno debe de enfrentar sus propios miedos, digamos que tomar el toro por los, por los cuernos, ¿no es cierto? Y, y, y sí, sufrir una pérdida, pero seguir analizando el mercado objetivamente sin ese sentimiento de perdedor o de venganza o de no es cierto. Bueno, la disciplina, esto es muy importante y obviamente la disciplina, a aprender a identificar estos obstáculos psicológicos, am, se hacen a través de la disciplina o superar estos obstáculos a través de la disciplina es que se logra eso. Obviamente la disciplina es, digamos que el fundamento de la psicología en los mercados financieros. La disciplina debe aplicarse en todo momento en cada sesión de trading, ¿no es cierto? En todo momento en cada sesión de trading. No solamente cuando nos sintamos de que, bueno, hoy sí voy a trabajar disciplinadamente, hoy sí voy a analizar disciplinadamente los mercados, no solamente cuando se nos dé la gana, sino siempre. Siempre hay que aplicar la disciplina. La disciplina puede llegar a ser tediosa o aburrida, así como el trading exitoso puede llegar a ser aburrido, pero hay que aplicarla. Precisamente porque eso es la disciplina. La disciplina es hacer algo que no nos gusta hacer, ¿no es cierto? O que no estamos muy, digamos que, eh, muy contentos de hacerlo, ¿no es cierto? La disciplina se debe convertir en una religión para el trader exitoso. Hay que autoanalizarse y corregir los errores que estamos cometiendo. Uno mismo tiene que mirarse dentro de uno mismo y aceptar, mirar cuáles son esos errores que uno está cometiendo. El mercado le recompensa por ser disciplinado, eso es verdad. Entre más disciplinado usted sea, más van a aumentar sus ganancias. Um, Hay un dicho japonés, los japoneses dicen que digamos que la creencia del resto del mundo es que los japoneses son personas muy inteligentes, ¿no? Por todo la tecnología que crea Japón, pero los japoneses dicen que ellos no se consideran inteligentes, sino disciplinados y la disciplina a largo plazo sobresale por encima de la inteligencia o supera la inteligencia. La disciplina a largo plazo supera la inteligencia y eso es verdad. Eh, usted, mm, usted no tiene que ser un genio, no tiene que ser un maestro matemático, no tiene que tener un doctorado en economía ni una maestría en administración de empresas para ser exitoso en los mercados. Ah, ni ser el hombre con el coeficiente intelectual más alto del mundo. No, si usted es disciplinado, si usted tiene un plan de trading y usted sigue disciplinadamente sus reglas, ¿no es cierto? Si usted es consciente de lo que se está sintiendo y sabe de que si se está sintiendo de cierta manera no debería estar operando o no debería tomar esa posición, si usted hace todo así, usted a largo plazo va a conseguir el éxito. Si es disciplinado. Un solo desvío de la disciplina nos puede costar caro. A veces nos preguntamos, ¿por qué hay gente tan exitosa, aparentemente tan inteligentes, que fracasan? Fracasan porque
fallan en la disciplina, no en la inteligencia. Son personas muy inteligentes que fallaron en algún punto, en algún momento, y un pequeño desliz los hizo perder todo. Y ustedes saben que eso es posible en los mercados financieros. Ustedes saben que yo puedo tener toda la fortuna del mundo y estar operando en los mercados financieros con todos los millones del mundo. Y si yo no sé aplicar una buena administración de capital, yo puedo perderlo todo. Y lo puedo perder en cuestión incluso en cuestión de segundos o minutos, con un movimiento brusco del mercado y que yo no tenga ningún stop loss, ninguna cobertura, ningún freno, ningún seguro, y me llegue a sorprender un movimiento brusco en dirección contraria, puede acabar con mi cuenta, no importa qué tan grande sea la cuenta. Si estoy sobreapalancado, obviamente cualquier pequeño movimiento puede acabar con cualquier cuenta, no importa qué tan grande sea la cuenta. Formúlese las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de operaciones son las que me dan mejores resultados o resultados más consistentes? ¿No? Por eso es que hay que llevar una bitácora. Ustedes saben lo que es una bitácora, un registro, ¿no es cierto?, de todas las operaciones para poder mirar cuáles son las que me dan mejores resultados y repetir esas operaciones, ¿no es cierto? Hay factores externos, hay factores externos que puedan interferir con mi toma de decisiones, como problemas familiares, personales, económicos o enfermedad. Eso es importante. Nosotros somos seres humanos, no somos unos robots, no somos hechos de madera ni de piedra. Tenemos sentimientos y así como tenemos sentimientos, también tenemos problemas personales en la familia, tal vez económicos, financieros o alguna enfermedad, ¿no es cierto? Si no nos sentimos bien para operar, es mejor no operar. Se dice que si usted está enfermo o tiene algún problema familiar o personal, es mejor que no opere. Uno puede decir, no, yo lo tengo todo bajo control, me siento bien, yo mejor voy a operar porque antes eso me distrae la mente, ¿no es cierto? Y me saca de ese problema que tengo, pero en realidad es mejor no. Uno pueda que se sienta que uno está bien, pero en realidad uno no está bien. En el subconsciente de uno está ese problema, está por allá metido, te está dando vueltas y en algún momento te va a despistar durante tu operativa y te puede hacer tomar una decisión equivocada. Entonces es mejor uno más bien tomarse un descanso hasta que su mente esté mejor. Las pérdidas grandes están siendo ocasionadas por falta de concentración o negligencia. ¿Cuál de las dos? Si estamos teniendo una racha perdedora y estamos perdiendo demasiado, por eso también es que es necesaria la bitácora, obviamente, ¿no es cierto? Para ver las posiciones ganadoras y las perdedoras. Tenemos que ver si es que estamos mal concentrados. Si tenemos un buen sistema de trading, una buena estrategia, y nos está yendo mal, es que porque tal vez estamos mal concentrados y estamos tomando las entradas como no son. O negligencia, ¿no es cierto? Negligencia simplemente de que, no, no es que se me pasó algo porque estaba con la mente en las nubes, no, sino porque negligencia es más bien estaba consciente de lo que estaba haciendo y aún así lo hice, ¿no es cierto? O simplemente, vamos a meternos en esta con más del apalancamiento o más de los lotes que normalmente entramos porque de pronto sentimos de que, bueno, esta va a ser la ganadora, esta es la que me va a hacer millonario y empezamos a cometer esos errores. Las pérdidas grandes están, bueno, eso ya lo leímos. Se puede romper con los patrones destructivos que llevan a las pérdidas emocionales. ¿Cómo puede un operador superar estos obstáculos, identificar las cosas que está haciendo bien e incrementar sus ganancias? Claro que se puede romper con esos patrones, pero obviamente primero hay que identificarlos, hay que aceptarlos, hay que aceptar uno mismo que uno está volviendo a hacer lo mismo. Bueno, volví a hacer lo mismo una y otra vez, no, yo tengo que parar este círculo vicioso, ¿no es cierto? Tengo que parar esto. Entonces sí se pueden superar, pero primero que todo hay que aceptarlos. Bueno, muy bien. Identifique las señales corporales. Estábamos hablando de esto hace un momento. Les estaba explicando de que el cuerpo de uno le deja saber. eh,
A veces no somos conscientes de esto hasta que, hasta que alguien no nos los dice. Am, Cuando ustedes estén operando, ustedes, bueno, los que ya lleven tiempo operando, hagan este ejercicio. Cuando ustedes vean una entrada, su estrategia les da una entrada, ven un punto de entrada, una posible entrada, la ven que es buena, ustedes sienten que la entrada es buena. En ese momento, antes de oprimir el botón y entrar y abrir la posición, deténganse en un momento y analícense en ustedes mismos qué es lo que están sintiendo por dentro, cómo se sienten físicamente. Estoy hablando de físicamente. Me duele la espalda, me duele el estómago, tengo dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esas cosas? Porque esas señales que nos dan nuestros órganos internos nos dejan saber cómo está pensando nuestro subconsciente, cómo está nuestro subconsciente y si esa entrada que estamos tomando realmente nos da confianza, ¿no? Si lo mismo hagan, si para identificar si de pronto estamos sintiendo algún malestar. Si sentimos algún malestar eh, corporal, físico, ¿no es cierto? Tal vez no estamos tomando la decisión adecuada. Y aunque ustedes no crean que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, de pronto comí algo que me cayó mal en mi estómago y por eso es que me siento mal, pero eso no tiene que ver con la decisión que estoy tomando en ese momento, sí tiene que ver, porque esa comida que te hizo caer mal y te está haciendo sentir mal, en ese momento usted no está bien. Aunque usted crea que su mente sí está bien y está tomando la decisión correcta, no está bien y pueda que esté tomando una decisión equivocada. Nuestro cuerpo nos deja saber cómo nos estamos sintiendo en nuestro interior. Las reacciones de nuestro cuerpo nos pueden ayudar a confirmar si estamos en un patrón de comportamiento bueno o si estamos rompiendo nuestras propias reglas. Es verdad, a veces cuando yo llevo más de 12 años en los mercados financieros y les puedo decir por experiencia propia que he hecho de todo, incluso he roto mis propias reglas, ¿no? Eso prácticamente todos los hacemos. Eso es como algo que uno tiene que pasar, ¿no es cierto? Eh, y es verdad que uno, cuando está cometiendo algo indebido, uno lo siente, ¿no es cierto? Eso uno lo siente dentro de uno y uno sabe dentro de uno que está haciendo, que está rompiendo las reglas y que no está haciendo lo que debe ser. Un operador tiende a bajar la guardia cuando empieza a sentirse cansado o agobiado. Y por eso es que si usted está cansado, si tiene algún problema de salud o lo que sea, eh, es mejor no operar, porque ahí es cuando uno empieza a cometer errores, ¿no es cierto? En medio del cansancio, en medio de la fatiga. Perseverar, esa es la clave, ¿no es cierto? Mucha disciplina. Estoy aplicando la disciplina que es, estoy siguiendo mi plan, todo eso, pero aún así no estoy siendo exitoso, no estoy encontrando las ganancias que quiero. No se rindan, mantenga la disciplina. Si usted está siendo disciplinado, mantenga esa disciplina. No se rinda, siga adelante, persevere, ¿no es cierto? Los traders que alcanzan el éxito son aquellos que perseveran. Muchos se rinden. El 95% no llegan a ser exitosos, se quedan en el camino, se rinden. El éxito está reservado solamente para ese 5% que siguieron adelante, que creyeron en ellos mismos y que no se dieron por vencidos. A medida que pasa el tiempo, la experiencia se convierte en el más preciado activo de un operador. Eso es verdad. La experiencia. Les expliqué al principio los indicadores que usamos en el análisis técnico, incluso las interpretaciones de los indicadores económicos en el análisis fundamental. Eso, eso lo aprendemos y eso, una vez que uno aprende eso, ya se le queda a uno, ¿no es cierto? Pues no hay nada nuevo. Sin embargo, a medida que empezamos a operar y a experimentar otras cosas, aparte de eso, con relacionado a la psicología, esos momentos digamos que, de conocimiento que nos van saliendo, que vamos acumulando, ¿no es cierto? Eso es lo que nos va llenando y nos va volviendo un operador realmente, digamos, experimentado, ¿no es cierto?
con experiencia y exitoso. Cada día el operador gana más experiencia y aprende cuáles son los hábitos que le han dado ganancias y cuáles son los que le han llevado a perder, ¿no es cierto? Obviamente con la experiencia uno sabe, no solamente empieza a identificar uno los patrones en el análisis técnico o fundamental que son más exitosos, sino que también uno aprende cuáles son los hábitos que, que te han servido, que te han ayudado, ¿no es cierto? Una vez que aprendemos cuáles son los patrones de comportamiento que nos han llevado a perder, cometemos esos errores con menos frecuencia, obviamente. Mantengamos el curso ganador y logremos sacarle el mayor provecho a esos periodos del mercado cuando estamos en una racha ganadora. Así como hay que aprender a minimizar las pérdidas, ¿no? O aceptar las pérdidas, también cuando estamos en una racha ganadora, eh, disfrutemos de ese momento, ¿no es cierto? No vamos a saltar encima de la silla, como les estaba explicando hace un momento, del trader novato en el piso de, ¿no? De operaciones de trading, que cuando gana empieza a saltar encima de la silla. Tampoco vamos a hacer eso, pero disfrutemos de ese momento. Así sea internamente, disfrutemos de ese momento y sigamos con esa racha ganadora. Obviamente hay que tratar de mantener esas rachas ganadoras lo más largo posible porque sabemos que en algún momento se va a terminar. Adáptese al mercado. El mercado está evolucionando constantemente y los que sobreviven en el mercado, recuerden que el mercado financiero o los mercados financieros es un hábitat, ¿no es cierto? Es un ecosistema y donde sobreviven las especies que mejor se adaptan. No, ni siquiera el más inteligente, ni siquiera el más fuerte, sino el mejor adaptable, el que mejor se adapte a los cambios del mercado. Los traders experimentados saben que durante el año pueden llegar a haber 1 o 2 periodos de mínima actividad en los mercados. Eso hay que ser conscientes de eso y es verdad. Hay épocas durante el año que los mercados se ponen muy lentos. A veces es, a veces es en la misma época del año. Normalmente para el mes de agosto los mercados se ponen muy lentos, pero puede haber otro mes durante el año que no tenga nada que ver con una temporalidad, con un patrón, ¿no es cierto? Sino que simplemente porque sucede algo, algún evento geopolítico, ¿no es cierto? Algo que hace que los mercados, digamos que se queden quietos, entren en modo de espera o incertidumbre, y eso hay que identificar esos periodos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para no empezar a cometer errores durante esos periodos y empezar a buscar entradas donde no las hay. Para sobrevivir, miren lo que dice así a continuación. Para sobrevivir esos periodos de poca actividad, el operador debe mantener un temperamento emocional bastante estable. Eso es verdad. Ahí es donde se pone a prueba su psicología. ¿Usted cree que usted es una persona disciplinada? ¿Sí? Usted dice, no, yo soy disciplinado, yo soy organizado, eh, emocionalmente estable. Bueno, esperemos a que el cambio, a que el mercado le empiece a tirar, ¿no es cierto? Las, como se dice, las naranjas verdes, ¿no? Le empiece a cambiar las, digamos que la estrategia, cuando empiece todos estos cambios, ahí es donde se pone a prueba a ver qué tan disciplinado es usted. Los operadores con fuertes variaciones temperamentales son aquellas personas que no son, bueno, se les hace difícil mantener un solo, digamos que un temperamento estable, van a tener más dificultad en mantenerse a flote durante los cambios de condiciones del mercado. Como el mercado es cambiante y cambia constantemente, aquellas personas que no les gusta el cambio no sirven para ser operadores. Usted tiene que aprender a aceptar el cambio, abrazar el cambio, ¿no es cierto? Eh, aceptarlo y adaptarse a ese cambio. Si usted es de esas personas, porque hay personas que son así, que no les gusta el cambio, son reacios al cambio, usted no sirve para esto, honestamente, no sirve. No tiene los rasgos que se necesitan para ser un trader exitoso. Primero que todo, un trader exitoso es muy realista. Acepta, acepta cuando las cosas no están mal, cuando ha cometido errores y acepta la realidad, ¿no es cierto?
no se pone una venda en los ojos para poder llegar a ser exitoso. Usted no se puede tapar los ojos en frente de los mercados financieros. Entonces es muy realista, es muy disciplinado, es muy adaptable, ¿no es cierto? Esos son los rasgos de un trader exitoso. Si usted no le gustan los cambios y no le gusta adaptarse a los cambios, entonces no sirve para esto. Manténgase enfocado y con los pies en la tierra. Ahí es donde, por eso es que los traders tienen que ser muy realistas, o sea, muy enfocados y con los pies en la tierra. Necesitamos seguir una rutina que nos ayude a crear una estructura y orden en un ambiente que es demasiado caótico como son los mercados financieros. Los mercados financieros puedan, a veces se vuelven muy volátiles, muy impredecibles, y para poder mantener, digamos que ese orden dentro del caos, necesitamos una rutina, ¿no es cierto? Una estrategia, un orden, ¿no? Algo que vamos a hacer. Todos los días vamos a hacer esto, vamos a buscar esto. Si se da, entramos, si no se da, no entramos, ¿no? Siempre lo mismo, los mismos pasos, la misma rutina, para poder mantener ese orden dentro de este sistema que es bastante desordenado. Aprenda de sus errores. Aprenda a reconocer las emociones previas a las posiciones ganadoras para volver a identificar ese sentimiento en el futuro y confiar en que el resultado va a ser favorable de nuevo, o sea, lo que les estaba explicando hace un momento, que cómo me estoy sintiendo o cómo me sentí antes de tomar esa posición ganadora para volverlo a identificar esas emociones cuando vuelvo otra vez a analizar el mercado y confiar mejor, ¿no es cierto? Confiar más en mi entrada o en mi posición. Después de una pérdida o un periodo de resultados negativos, debemos analizar cuáles son las lecciones que hemos aprendido, qué necesito cambiar para mejorar. Es mucho más importante el manejo de la posición que mirar hacia atrás a lo que hice antes de entrar a en la posición. En realidad ambas son importantes, pero es más importante que mirar qué fue lo que yo hice durante la posición cuando la posición estuvo abierta. Esto sí es verdad, esto sí es muy cierto. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos damos realmente cuenta si estamos siendo disciplinados, si estamos siguiendo nuestro plan. Recuerden que cuando uno abre una posición, uno ya sabe cuál es el posible punto de salida, cuál es mi punto de stop loss, mi punto de pérdida. eh, eh, y cuando ya abrimos la posición, si empezamos a mover esos parámetros, claro que el stop loss lo podemos ajustar para, digamos que para recuperar o para más bien para asegurar ganancia, algo de ganancia, ¿no es cierto? Pero si empezamos a mover entonces estamos administrando mal la posición. Lo importante es saber cómo es que administramos la posición cuando estuvo abierta. La cerramos en el sitio que era, la cerramos muy pronto, la cerramos muy rápido, la cerramos muy tarde, ¿no es cierto? Eso es importante analizarlo después de haber cerrado la posición. Con la experiencia uno empieza a reconocer los patrones de comportamiento positivo y negativo y los errores se hacen menos frecuentes, ¿no es cierto? Obviamente con la experiencia vamos aprendiendo y vamos haciendo menos errores. Muy bien, veo que algunos llegaron un poco tarde a la sesión. Si para los que llegaron tarde y desean volver a ver el evento, recuerden que está siendo grabado. Voy a poner el enlace en la ventana del chat para que entren a ver la grabación de este webinario y también está en el canal de YouTube de Active Trace, que también lo voy a poner en la ventana del chat para que vean, aparte de esta grabación, puedan ver las grabaciones anteriores y también puedan ver los análisis diarios que hacemos en Active Trace. Muy bien, no siendo más, me despido de ustedes. Muchas gracias por la atención durante el día de hoy. Espero que les haya servido los consejos y los esperamos en nuestro próximo webinario. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Hasta luego.